Abrimos el diario de guerra del coronel Octavio Pérez. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muchas gracias, como siempre, un gusto estar aquí contigo. El gusto es mío y le propongo, voy a desviarlo un poco del tema, hablar de este síndrome de La Habana, toda la repercusión del programa de 60 Minutes. Y quiero empezar con una declaración que ha hecho la oficina del senador Marco Rubio, que dice que, basándose en los reportajes, el Comité de Inteligencia del Senado, se refiere a los reportajes de 60 Minutes, por supuesto, el Comité de Inteligencia del Senado, ¿no?, ha solicitado más información a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, a la CIA, a la Agencia de Inteligencia de Defensa y al FBI. En su experiencia, cuando el Congreso o el Senado pide esta información, ¿hay que dársela? Tiene que dársela y, por cierto, él fue el senador que en el 2020 objetó los hallazgos de las primeras investigaciones que decían que era un grillo cubano, un grillo jamaiquino, que ahora, después de 4 o 5 revisiones y múltiples, histeria colectiva, han dicho que es histeria colectiva, problemas de síndrome de postraumático. O sea, él en el 2020 dijo, esto no huele bien, esto no da. Lo que tú acabas de mencionar, el Wall Street Journal, que sí tiene a veces tendencias hacia la derecha, el Washington Post, han dicho exactamente lo que tú acabas de decir, que parece mentira, que con toda la evidencia que sacó CBS, que todo el mundo está al tanto, que se exige que todas estas agencias de inteligencia vayan a visitar los 1.500 casos. Acuérdate que el síndrome de La Habana se llama porque 24 personas fueron afectadas directamente y casi 90 y tantos en el tiempo que estuvieron en La Habana. Porque todo estalló en Cuba. Todo estalló ahí y ahí es que se le da el nombre, pero esto viene desde 2014 en Ucrania. El primero fue en Frankfurt realmente, en Frankfurt, aunque Alemania, yo creo que el paciente cero es de La Habana. Es de La Habana. Entonces, ¿qué pasa? Ya están diciendo, con toda esta evidencia que hay, contradictoria, que toda esta agencia, tú mencionaste hace un par de semanas, el Georgetown Foundation, la fundación de estudio, que también habían sacado todos estos cargos, cómo es que el gobierno de la administración de Biden, desde el 2023, ha reiterado 3 veces que no tiene que ver nada una influencia externa, cuando hay gente del Departamento de Defensa, de las agencias de inteligencia que están diciendo, fueron los rusos, capturas un ruso en la carretera de Cayo Hueso, estás viendo todo esto, cómo siguen a los agentes que estaban operando en Rusia, después de haber estado en Ucrania, los que estaban en 2014, los reubican en Tayikistán y Vietnam y los siguen y le vuelven a hacer un daño. La gente del FBI, la que tuvo esa operación que salió en la... No, ella era la esposa de un diplomático en Georgia, ella es una enfermera. Pero hubo una gente... La que tuvieron que operar. Okay, hay una gente que es la que entrevistó a este hombre. Sí, que la atacaron después, que es la que sale con la peluca. En California, la atacan en California. No, yo creo que la atacaron aquí en el Cayo. La atacaron en Los Cayos, después la atacaron en California, también, en otra asignación. Lo que te está diciendo es que el empecinamiento de Putin a todo agente de inteligencia que esté en estudios o haciendo explotación rusa ha sido un programa de muchísimos años. Claro. Ahora, vuelvo a las repercusiones, porque parecía que, bueno, el fin de semana, el lunes hay unas cuantas noticias y se acaba. Y estamos hoy ya a mitad de semana y veo que cada vez más medios, como usted mencionó, el Wall Street Journal. Tengo algunas de las cosas que dice el Wall Street Journal, me parece interesante. Dice, no hace falta ser un genio de lógica o de la ciencia para sospechar que las pulsaciones de energía de radiofrecuencia pudieran usarse con fines perversos. Esto es un editorial de The Wall Street Journal. Vamos a otra parte que dice el Wall Street Journal en su editorial, ¿no? El reporte dice, y esto es interesante, ¿no?, sobre la histeria colectiva, que los síntomas podrían explicarse por factores sociales, como cuando en psicología de grupo las quejas por enfermedades pueden extenderse entre miembros de una comunidad. En otras palabras, ironiza el Wall Street Journal, los empleados federales pueden ser atemorizados con tanta facilidad como las muchachitas que decían ser atormentadas por las brujas en el siglo XVII en Salem, Massachusetts. Mira, Juan Manuel, o sea, esto es risible, pero desgraciadamente da pena. Da pena porque hasta el gobierno, dando una compensación monetaria el año pasado que firmó el presidente Biden,
no excusa la cantidad de gente que ha sido afectada por esto. No, pero además, si le das una compensación militar monetaria es porque admites que algo pasó. Exactamente. Ya eso es el hecho dado. Ahora, yo sufro de tinnitus, o tinnitus, como se dice. Que es el sonido. El sonido ese, y he sufrido eso por muchos años a consecuencia de la guerra, de los ruidos. Pero también trabajé en un lugar donde habían emanaciones, o sea, trataban de entrar emanaciones. Y como ya se ha dicho, este tipo de arma, que no era un arma, era un aditamento para explotar, para intervenir y sacar información, tiene una causalidad que es de hacer daño. O sea, los rusos han estado usando esto. Es más, los chinos los usaron en 2020 contra el ejército india cuando estuvieron peleando en el tope del Tíbet, allá en la frontera triple de Tíbet y ¿cómo se llama? Nepal. Y Nepal. Usaron microondas, que es una onda de pulso, que técnicamente le frieron la piel a los soldados del ejército de la India. Hay demasiada evidencia, demasiado científico diciéndote que esto no... Que claro, la han ido... Ahora, de nuevo, el tema es, lo interesante del reportaje es algo que nosotros veníamos diciendo aquí, pero vamos a estar claros, no tenemos el empuje de un programa como 60 Minutes, que es posiblemente el programa más antiguo de este tipo en los Estados Unidos, donde han pasado los grandes periodistas norteamericanos de todo tipo, desde Barbara Walters, que ha colaborado, bueno, todo el mundo. Tiene un peso que sea allí en esa tribuna en la que se dice. Entonces, la pregunta que se hace, lo que trata de contestar o de poner en tela de juicio el reportaje es por qué están tratando de ocultarlo. Y esto mismo se pregunta el Wall Street Journal. Por ejemplo, dice, todo esto hace que nos preguntemos por qué la comunidad de inteligencia está tan decidida a descartar que el síndrome de La Habana pueda ser causado por Rusia. Yo voy más allá. Están decididos a descartar que el síndrome de La Habana haya sido causado no por Rusia, por un factor enemigo, como le llaman ellos. Claro. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. El acercamiento a Cuba, tratando de llegar en la administración de Biden, que ha hecho como hizo Obama en su tiempo. Hubo una pauta en la administración de Trump, pero él, a todas causas, técnicamente obligando a todos estos líderes de estas organizaciones, incluyendo el Director Nacional de Inteligencia, que reiteren que no es ninguna fuente externa, que no es, y eso... Hay gato encerrado y todo el mundo se da cuenta, ¿no? Vamos a una pausa. Le quiero hacer una pregunta sobre el tema de la guerra de Ucrania, ¿no?